¿Qué onda, racita? ¿Cómo están? Espero que anden muy bien. Y vengo trayendo un video más al canal donde vamos a estar viendo el potencial de Griden, de Tapu Fini y Trevenant. Ahí me ando trabando. Pero en fin, el equipo es algo curioso, gente, la mera verdad, por el hecho de que un Ampharos con energía me one-shotea a los dos de atrás con los Giroville y lo que viene siendo el puño trueno o el volteo cambio para Tapu Fini. Así que hay que estar buzos, caperuzos. Aquí hay que cuidarnos bastante para poder quitar escudos. Esa es la estrategia, esa es la finalidad. Quitar escudos para poder counterear a los rivales, no importando el Pokémon que sea. Trevenant con energía hace bastante, genera bastante peligro, mejor dicho. Y Tapu Fini, gente, Tapu Fini con fuerza lunar va a estar pegándole duro a lo que se le atraviese. Así que, gente, te invito a que dejes un buen like, te suscribas, eso me ayuda un montón. Y que estés atento al canal, gente, que vamos a estar trayendo más videos. Como que le agarramos mucho cariño a lo que viene siendo la Liga Ultra, donde, gente, no todos los Pokémon caen de un solo one shot. Sí es verdad que se pueden dar, pero ya son más escasos a comparación de lo que es la Liga Super. Y pues menos se diga de la Liga Master, que todavía son más tanques. Así que le agarramos un cariño esta temporada. Vamos posiblemente a estar trayendo un poquito más de contenido hablando de temática libre en la Liga Ultra cada que se pueda. Vamos a estar viendo lo que viene siendo la entrada de lo que es Ninetales. Aquí, ¿por qué no escudas? Porque quiere quitarme mi escudo. Así que voy a preferir dejar tocado lo que viene siendo mi Tapu Fini y que Trevenant haga toda la chamba. Metemos un Surf y ya a la entrada de lo que viene siendo nuestro Trevenant, el rival va a estar lanzando su voz cautivadora, la voz del Owencito, y vamos a estar conectando un Bomba Germen porque ya ese rango de vida no es como que sea muy tanque lo que es Skeletordish. Vamos a estarlo despachando. Pasamos al siguiente combate donde vamos a estar viendo a Staraptor oscuro, gente. Yo me quedé con cara de what the fuck, cómo es posible que Staraptor lo estén llevando. El rival se la jugó, aplausos para el rival porque anda de novedoso y anda trayendo Pokémon que no es muy visto en Liga Ultra, mucho menos en Liga Super. Aquí vamos a estar aventando un tremendo triturar con la intención de generar la bajada de defensa. No la conseguimos. Aquí vamos a estar aventando un golpe cuerpo. Daño es daño y es lo que tenemos que hacer. Vamos a estar aventando un golpe cuerpo. Vamos a estar viendo que el rival nos farmea. Ya tiene bastante energía, yo lo sé, él lo sabe. Va a estar lanzando su hidrocañón. Nosotros vamos a estar entrando con Trevenant y dijimos terremoto, hidrocañón, y lleva un tremendo onda tóxica. Y eso ya es muy puntual porque me va a obligar a tener que lanzar energía cuando no quería aún el lanzar antes de recibir lo que viene siendo una onda tóxica más. Aquí hacemos el cambio inmediatamente a lo que viene siendo nuestro Tapu Fini. Vamos a escudar por miedo a el daño que nos pueda estar generando Staraptor porque es demasiado frágil y el ataque está altamente subido, y todavía con ese boost de ser oscuro, pues, gente, iba a significar bastante vida para lo que viene siendo nuestro Tapu Fini. Entra Giratina como cambio seguro o quitarle el problema que tenía Staraptor, que era Tapu Fini, porque a básico se lo iba a llevar horriblemente. Saca lo que viene siendo nuestro escudo. Ya no hay mucho por hacer, gente, la mera verdad. Estamos encerradísimos. Bola sombra para su casa Giratina, pero Staraptor a básicos nos gana la partida. ¿Por qué trajiste este video? Porque le quería darle el mérito al rival de que se la jugó y se la está jugando con Staraptor oscuro, gente, que nadie lo espera. Aquí hacemos un cambio. Hace un cambio Drapion, yo hago cambio lo que viene siendo mi Griden. Y vamos a estar metiendo
va golpe cuerpo tras golpe cuerpo tras golpe cuerpo. Es demasiado spammer lo que viene siendo el cargado de golpe cuerpo en Griden, y es demasiado molesto para los rivales. Yo lo sé, él lo sabe, por eso está buscando que nos baje la defensa. No lo consigue. Nosotros vamos a estar lanzando otro golpe cuerpo más con la intención de empezar a ver los escudos. Aún no saca los escudos. Yo lo voy a estar aguantando todavía ese triturar, gente, el cual vamos a estar viendo que está muy tocado Griden, es verdad, pero todavía nos damos el lujo de poder llegar a un golpe cuerpo y a otro golpe cuerpo más, que va a significar su último escudo o la vida de ese Drapion. Vamos a estar viendo, el rival se la jugó a los escudos, nos tiró a nuestro querido Pokémon, es verdad, pero ahora qué va a pasar, le voy a regresar el favor llevándomelo a básicos. ¿Por qué? Para tener bastante energía para ya sea su Pokémon de Elite o el otro Pochamon que llegue a sacar. Yo lo sé, él lo sabe, entra ni más ni menos que su Skuntank oscuro aquí, llevando lo que viene siendo el equipo clásico de Poliwrath, doble siniestro veneno, el cual vamos a estarle aventando un bola sombra, el cual miren ustedes ya como dejamos de tocados a lo que viene siendo ese Skuntank. El rival va a estar lanzando un triturar, nos despachan a Trevenant y Tapu Fini se tiene que echar lo que es el match al hombro. Vamos a estar recibiendo ni más ni menos que un triturar más, el cual no nos baja la defensa, y eso es alivio puro para el cierre del combate, donde vamos a estar aventando lo que viene siendo un fuerza lunar. Conectamos, está tocado lo que viene siendo ese Poliwrath, yo lo sé, él lo sabe. Vamos a estar viendo la caída de este Poliwrath a básicos, a pistolas aguas, nos llevamos la victoria. Pasamos al siguiente combate, donde vamos a estar viendo a Trevenant contra lo que viene siendo este Mandibuzz. Sabemos que no hay nada que hacer, hacemos el cambio, nuestro cambio seguro Griden, el cual va a estarle pegando golpe cuerpo tras golpe cuerpo. Así que esa es la vaina, esa es la jugada, y el rival tiene que estar haciendo algo, porque vamos a estarle aguantando los juegos sucios de parte de Mandibuzz. Aquí nos hace un cambio, lo que viene siendo Giratina, nos acaba de regalar al gelatinas locas, porque miren ustedes el daño que ya vamos a estar conectándole triturar tras triturar a lo que viene siendo ese Giratina modificada. Vamos a estar dejando muy tocado lo que viene siendo ese Giratina. Va a estar lanzando un Garra Dragón, ya estamos tocados ambos, es verdad, pero gente, voy a estar llegando primero yo a los cargados. Triturar para su casa Giratina. Vamos a ver con qué entra el rival. Va a estar entrando ni más ni menos que con Mandibuzz, y Griden hizo la función y la chamba. Ya lo que haga aquí de más, si es dejarlo mitad de vida, si es quitarle escudos, ya es ganancia para el Raxito. Vamos a estar viendo lo que viene siendo un golpe cuerpo más. El rival nos despacha lo que viene siendo Griden, y entramos con Tapu Fini. Tapu Fini a hacer la chamba con lo que viene siendo ese Mandibuzz. Aquí entra ni más ni menos que un Gengar. Dije, ok, aquí tengo que escudar. ¿Por qué escudas, Raxo, si tienes a lo que viene siendo Tapu Fini y le puedes llevar a básicos? Porque los garras sombrías en Gengar le van a doler bastante a mi Tapu Fini. Prefiero quitarle a Gengar y que Tapu Fini se lleve a lo que viene siendo ese Mandibuzz a básicos o a Surfs, que es lo más apropiado, porque pues ya no hay mucho por hacer por parte del rival. Le resistimos al herido. Juego sucio, lo aguantamos. Golpe aéreo puede ser el que nos vaya a generar presión, pero tenemos bastante vida con nuestro Tapu Fini. El rival lo sabe, yo lo sé, pero él se la va a jugar a que cometamos algún error, y nosotros estamos atentos. Pocas de las veces estamos atentos, pero sí estamos atentos al combate, donde vamos a estar aventando lo que viene siendo un surf. Ya tenemos los dos surf, aventamos el primero para sacar lo que viene siendo el escudo, y con el siguiente nos llevamos la victoria con Tapu Fini ante Mandibuzz. Así que, gente, les digo, el equipo me agrada. Es verdad que sí tiene counters marcados, es verdad,
pero se puede maniobrar. Aquí vamos a estar viendo a Gelatinas Locas contra lo que viene siendo nuestro querido Trevenant. Hacemos el cambio inmediatamente. Y aquí algo curioso, ya estoy viendo que la gente ya está variando, ya no solamente está llevando Giratina con lo que viene siendo Garra Umbría, sino también lo está llevando con Drago Aliento, que es una con otra, generas más daño, pero pierdes en la velocidad de poder llegar a los cargados. Tienes que asegurarte que realmente sea conveniente para tu estrategia, si no te puede jugar en contra. Vamos a estar viendo lo que viene siendo un Ampharos que entra para recibir los cargados de parte de Griden. Avienta lo que viene siendo un puño trueno. Nosotros aventamos inmediatamente un golpe cuerpo con la intención de empezar a meterle presión. Ya sacó el primer escudo, lo vamos a disfrutar, pero el rival llega antes a lo que viene siendo su cargado. Nosotros dejamos pasar lo que viene siendo el puño trueno y vamos a estarnos la jugando de todas a todas. Vamos a ver, esperemos que no nos sorprenda Giroville. Nosotros perfectamente escudamos y vamos a ver cómo se da el cierre del combate. Aquí estábamos desesperados y cometimos esta manqueada. ¿Por qué le llaman manqueada? Porque pudimos haber generado un básico más y hubiéramos lanzado bomba Germen, el cual iba a estar haciendo más daño a lo que es el tanque Griden, y vamos a tener que jugarla a que podemos ganarla. Es verdad, está complicado, yo no me te digo, porque Griden le tenemos que conectar el fuerza lunar, y si escuda, esto pinta feo para el match. Aquí lo escuda perfectamente, lo vio venir, no se quiso arriesgar a un posible baiteo y prefirió gastar un escudo que lo utilizó de una manera perfecta. Vamos a estar viendo lo que viene siendo la entrada de Giratina. ¿Para qué lo hace? Para quitarnos el fuerza lunar que íbamos a conectarle a su Griden. Vamos a estar viendo la caída de nuestro Pokémon y todas a todas. Griden contra Trevenant. Yo tengo un escudo, él tiene vida, yo creo que de un Trevenant y medio, gente. Así de bárbaro está. Aquí era la jugada. Si me conectaba al triturar, yo tenía la ventaja del combate, pero si me baiteaba con golpe cuerpo, iba a ganar el combate. Pasó lo segundo, nos baitea el golpe cuerpo y a nada se quedó este combate, a nada. Aquí puede pasar, gente. Cuéntame tú si te ha pasado de que te hacen un baiteo que sabes que te van a hacer, pero no quieres jugártela y resulta ser que es lo que te juega en contra. Aquí empezamos lo que viene siendo el último combate, donde empezamos un líder, el cual es verdad que los Garras Umbrías le duele lo que viene siendo Skellerdish, pero gente, el calcinación le pega más a lo que viene siendo nuestro Trevenant. Preferible cambiar. Hicimos el cambio, entra nuestro que viene siendo Griden y entra su Venusaur, el cual es raro de ver, gente, al haber tanto y tanto Pokémon que está entrando en Liga Ultra, pero es satisfactorio verlo que todavía mete presión a lo que viene siendo los rivales. Aquí vamos a estar generándole que lance su energía porque sabe que íbamos a estar llegando a otro golpe cuerpo más y vamos a jugarla de todas a todas con lo que viene siendo nuestro Trevenant. Hace el cambio a esta Cresselia, nosotros lo disfrutamos porque el hierbalazo de Cresselia le iba a doler a nuestro Tapu Fini, así que aquí posiblemente cuando el rival se dé cuenta que teníamos un Tapu Fini se va a estar lamentando. Premonición en toda la cara de nuestro Trevenant. Aquí estamos atentos a los básicos del rival. Aventamos lo que viene siendo un bomba Germen. Despachamos a Cresselia. Entra ni más ni menos que Skellerdish y nosotros entramos con Tapu Fini, el cual tenemos que escudar por si sí o por si no. Yo no me quiero arriesgar y para algo son los escudos. Vamos a estar viendo que hace más básicos. Aquí vamos a dejarlo pasar. Sabemos que es un boss cautivadora, no nos hace tanto daño como el que él quiere generar. Entra lo que quiere ser este Venusaur solamente para regalarnos energía, y al tener ya casi dos Surf ya era más que suficiente para llevarnos la victoria. Aquí te dejo la infografía de nuestro buen amigo y hermano Guillelucio, el cual trae promociones de Pokémonedas. Y yo soy Raxo, espero que hayas disfrutado del video y nos vemos hasta la próxima.